Saludos, sean todos bienvenidos a su canal, El Dios de los Perros. La información que voy a presentar a continuación es a nivel histórico. El día de hoy les contaré una historia de dos gladiadores que lo dieron todo en el campo de batalla. El nombre de estos perros son Morfino y Tiberio, ambos perros con el título de campeón. Morfino, de la línea Morfín, por su parte llevaba 3 estrellas, las cuales las había obtenido en 25 minutos, 45 minutos y 24 minutos, siendo su segundo oponente el más complejo de terminar. Por otra parte, tenemos a Tiberio, de la línea Chiflado Chacala, con Cárdenas, que llevaba 4 estrellas, las cuales las había obtenido en 18 minutos, 20 minutos, 18 minutos y 1 hora 45 minutos, siendo su último oponente el más complejo de terminar y que lo puso en serias dificultades. Mas sin embargo, a pesar de ello, Tiberio había conseguido su 4ª estrella, dejando a su rival estacionado. Ambos perros habían demostrado ser muy buenos, mas sin embargo, querían dejar claro ante el mundo quién era el mejor de su peso. Así que los dueños de estos perros buscaban lo mismo. Querían vencer al mejor perro de ese peso. Mas sin embargo, en ese momento, el perro más sonado y del momento era Tiberio. Así que para el equipo de Morfino, Tiberio era el rival a vencer, por lo cual se ponen en contacto con el equipo de Tiberio y pactan un compromiso. Ambos equipos pusieron manos a la obra para hacer el mejor trabajo posible en sus animales. Así que fueron 4 largos meses de intriga para ambos equipos, de quién era el mejor, porque de este encuentro solo saldría un vencedor. El día del encuentro. Ese día se llegó a la fecha esperada por todos. Sin duda, todos los demás equipos tenían a esta fecha como algo muy importante para ellos. Sin embargo, el encuentro estelar era entre Tiberio y Morfino. Ambos perros tenían la fama de tener una boca muy pesada. Sin embargo, se decía que Tiberio era más poderoso que Morfino. E incluso, desde muchos días antes del encuentro, se rumoraba que Tiberio iba a terminar rápidamente con Morfino. Ese día, ambos equipos estaban ansiosos de competir, y después de varias horas se llegó el momento. Ese día, Tiberio tenía puesto un bozal, y asimismo Tiberio tenía una mirada muy potente que te intimidaba con solo verlo. Al parecer era un perro que podía morder a una persona, y por seguridad el dueño del perro le puso un bozal para evitar cualquier posible accidente. Se hace el pesaje y Tiberio llega un poco debajo del peso pactado. Sin embargo, Morfino llega 30 gramos por debajo del peso de Tiberio. Primeramente, bañan a Morfino e ingresa a la caja de las verdades. En ese momento, el equipo de Tiberio empezaba a agarrar todo lo que se les jugara en contra. Su nivel de seguridad era inmenso e intimidante. Incluso se escuchó una voz decir: "Te agarro todo lo que quieras". Era tan intimidante su nivel de seguridad. Pero el equipo de Morfino y todos los simpatizantes de Morfino respondieron de igual manera.
Acto seguido, ingresa Tiberio a su esquina, y mientras le quitan el bozal, Morfino muestra una gran determinación al ver a Tiberio. Sin embargo, Tiberio, por ningún motivo, se dejó intimidar por Morfino. Segundos después, se escucha la frase: «Perros de frente, señores, suelten», y ambos perros salen a apresar a su rival. Sin embargo, Morfino termina siendo apresado primeramente por Tiberio y responde de manera inmediata. Los primeros 2 o 3 minutos son intercambios de mordidas. Sin embargo, Tiberio tenía una leve ventaja. Después de 3 o 4 minutos de combate, Morfino es tumbado al suelo por Tiberio y recibe un castigo muy fuerte. En ese momento recibe una fuerte mordida en la axila izquierda. Esta mordida fue realmente impresionante, pues Tiberio le había provocado 2 hoyos. Realmente era impresionante ver a Morfino en el suelo de esa manera. Tiberio parecía un tren que estaba arrollando a Morfino. Al menos esa era la impresión de los primeros minutos. En ese momento, Morfino tenía la axila sumamente inflamada. El pronóstico inicial se inclinaba claramente a Tiberio. Sin embargo, Morfino, al sentir el impresionante poder de Tiberio, decide darle una dosis de su propia medicina. Y es cuando aproximadamente en el minuto 7, mientras Morfino recibe una mordida al cuarto trasero, logra corresponderle de la misma manera a Tiberio, es decir, ambos se estaban mordiendo los cuartos traseros. Sin embargo, Morfino, con un par de mordidas, logra darle un giro inesperado al combate, pues en cuanto Tiberio se puso de pie, se notó el daño que Morfino le había provocado, pues dejó de apoyar su pata y se notaba un daño en los dedos. Fue ahí donde el equipo de Morfino dijo que Tiberio ya estaba terminado, que ya se le había terminado el corrido. Sin embargo, Tiberio no dejaba de corresponder a las mordidas. En ese momento estabas viendo algo impresionante. Era un tú por tú. Eran perros del mismo nivel, de poder a poder. Ambos perros se estaban dando con todo. Sin embargo, hubo un punto en el que Morfino sujeta de la trompa a Tiberio y este denota un daño. Pero en ese momento la balanza no se inclinaba a ninguno de los dos, pues aunque Tiberio empezó aparentemente adelantando a Morfino, Morfino realmente estaba remontando. Y fue en ese momento que empezó una carnicería de 2 grandes gladiadores. A pesar de que Morfino estaba remontando, por muchos momentos Tiberio lo tiraba al suelo, provocándole fuertes mordidas a los cuartos traseros, que a su vez Morfino correspondía de la misma manera. El poder de Tiberio era impresionante, pero parecía que entre más apretaba a Morfino, este le correspondía con mordidas de mayor poder. Fue alrededor del minuto 20 que Tiberio tenía fuertes daños en los cuartos y patas traseras, que le impedían apoyarse firmemente, pero aún así él seguía correspondiendo con mordidas a los cuartos traseros de Morfino. Era impresionante ver el cuarto trasero de Morfino siendo prácticamente molido, pero era aún más impresionante ver la casta que estaba demostrando Morfino. En ese momento, cualquier otro perro que no hubiera sido fino, créanme, no hubiese soportado
ese castigo brutal que estaba recibiendo, pues Tiberio prácticamente estaba haciendo los cuartos traseros de Morfino como quería. Incluso en ocasiones los cuartos traseros de Morfino se doblaban y perdían totalmente su forma. Parecían elásticos. Créanme, no hubiese soportado ese castigo brutal que estaba recibiendo, pues Tiberio prácticamente estaba haciendo los cuartos traseros de Morfino como quería. Incluso en ocasiones los cuartos traseros de Morfino se doblaban como gelatinas y perdían totalmente su forma. De hecho, en ese momento Morfino empezaba a brincar con sus cuartos traseros, pero el daño no era tan grave como el que había ejercido sobre Tiberio, que prácticamente le quitaba la mitad de su apoyo trasero, mientras que Morfino aún podía sostenerse de pie. Y fue en ese momento que se pudo apreciar la finura y casta de este gran perro, pues en todo momento buscó provocarle el mismo daño que recibía a Tiberio. Pero la carnicería no terminaría ahí, pues Tiberio, cada vez que podía, arrinconaba a Morfino, poniéndolo en graves aprietos. Sin embargo, Morfino era muy inteligente y se dio cuenta que ya no debía de estar luchando de poder a poder, pues esto le provocaba un gran daño y desgaste innecesario. Y es donde alrededor del minuto 30 cambia totalmente su estilo de combate y empieza a dominar y a bailar a Tiberio, evitando arrinconarse, pues sabía que era exponerse a un daño innecesario. Así que controló a Tiberio durante un par de minutos, y alrededor del minuto 32, Tiberio hace el primer feo, haciendo de lado la cabeza y evitando morder. Sin embargo, el manejador contrario decide no marcar el feo, porque Morfino estaba llevando la delantera. Sin embargo, alrededor del minuto 35 vuelve a hacer otro feo, el cual no pasa desapercibido para el juez, y éste le dice al manejador que Tiberio tiene que pagar la primera raya. Así que en el minuto 37 sujetan a los perros y los llevan a sus esquinas. Y cuando el juez dice: señores, perros de frente, suelten, y le indica al soltador que suelte a Tiberio, Tiberio desafortunadamente no sale a la raya. Le cuentan 20 segundos y no pagó su raya de cortesía. Morfino es declarado el vencedor al minuto 38, pagando su raya de cortesía. Y es ahí donde todo ha terminado. Morfino se convierte en un ganador de 4 estrellas, derrotando al mayor rival a vencer de su momento, el campeón Tiberio, 4 veces ganador. Así que amigos, espero que les haya gustado esta historia. Recuerden que esta información es presentada a nivel histórico. No se promueve que ustedes hagan esto. Simplemente son páginas de la historia del American Pit Bull Terrier.